Muy bien, bienvenidos a todos. Bienvenidos a la mesa redonda de la CAS 2011. Y como no podía ser de otro modo, vamos a hablar del tema de la conferencia, que es la agilidad un paso por delante. Y para hablar del tema tenemos a 5 ponentes de excepción, como no podía ser de otro modo. El primero es Jorge Uriarte, que es ingeniero informático por la Universidad de Deusto. Trabaja en Gailen, donde ha adaptado prácticas ágiles a todos los niveles. Es también vicepresidente de la Asociación Agile Spain y es un miembro muy activo de la comunidad ágil española. Siguiente tenemos a Enrique Comba, un artesano del software con experiencia internacional en múltiples sectores. Actualmente está emprendiendo en Path 11, donde desarrolla software, hace coaching y ayuda a empresas a mejorar. Luego tenemos a JB, a todos le conocéis de la keynote de hoy, consultor, coach, mentor y autor del libro JUnit Recipes, Practical Methods for Programmer Testing. Es orador y organizador de múltiples eventos y conferencias a nivel internacional. Luego tenemos a nuestro siguiente keynote, Xavi Quesada, todos le conocéis también, instructor, orador y autor especializado en el desarrollo del software ágil y del pensamiento Lean. Es Certified Scrum Coach y Trainer y, si no me equivoco, fue el primero en habla hispana. Es autor, además, del blog Visual Management. Y, por último, tenemos a Juan Palacio, emprendedor desde los 90 en múltiples empresas, actualmente CEO de Safe Creative y autor de los libros Navegapolis, Flexibilidad con Scrum, Gestión de proyectos con Scrum Manager y Perl, páginas web interactivas. Pues vamos a empezar con la mesa. Si no os parece mal, antes de entrar en el debate, vamos a dar 2 minutos a cada uno de vosotros para introducir vuestras ideas sobre el tema. ¿Vale? Jorge, la agilidad un paso por delante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, el paso por delante es algo en lo que hemos estado teniendo distintas interpretaciones, ¿no? Es decir, si podemos decir que estamos yendo un paso por delante o quizá que queremos mirar un paso más allá de lo que estamos llamando agilidad hoy en día, ¿no? Para mí es... Bueno, yo voy a establecer mi premisa base y es que lo que llamamos agilidad tiene que difuminarse antes o después. No quiere decir que haya que cerrar el chiringuito, pero tiene que integrarse en algo mejor, ¿no? Cada vez. Corremos una serie de riesgos, corremos riesgos de convertirnos en otra cosa que hay que cambiar. De hecho, ya está habiendo muchos movimientos. Bueno, las keynotes que hemos tenido estos días han ido por ahí. Hay muchas sensaciones en ese sentido, ¿no? Creo que tenemos que superar la palabra y en ese sentido sí que me gustaría ir un paso más allá de la palabra agilidad y volver a las esencias de alguna manera continuada, ¿vale? Tenemos que conseguir que esto sea algo interno, propio de la forma de trabajar en los sectores, ¿de acuerdo? Y no algo que tenemos que seguir un guión y escribir. Entonces, ese es para mí el feeling y ese es para mí el punto de partida. Es decir, tenemos que ir más allá de seguir unas recetas y de seguir unas instrucciones. Tenemos que interiorizar las cosas muchísimo. Vale, no tengo mucho más que tirar de salida. Enrique, 2 minutos. Eso es mucho. A ver, yo voy a hacer una diferencia entre la agilidad y los métodos ágiles. El ser ágil no es seguir metodologías. El ser ágil es tener unos valores que realmente están lo que es en el core de tu ser, en lo más profundo. Lo que vemos nosotros en la industria normalmente son gente que sigue metodologías ágiles que les hace ser más efectivos en el trabajo, pero no es lo mismo seguir una metodología ágil que ser ágil. La mayoría de la gente no llega a ese punto. No llega al punto de, como tú decías, de interiorizar las cosas, de ser ágil realmente en lo que es más que nada una especie de filosofía de vida, por así decirlo. También me gustaría recalcar un poco por lo del paso adelante que las metodologías ágiles, muchos de nosotros las vemos como esto es donde tenemos que llegar. Si conseguimos hacer esto, vamos a trabajar mucho mejor. En realidad, y es algo que quizás debemos tener muy presente, las metodologías ágiles son el mínimo para poder interactuar con gente. Es un punto de partida, no es la meta. Es un poco como reglas de... Voy a decir algo un poco controverso, como reglas para autistas para interactuar con gente.
Entonces, esto es el mínimo. Hay que ir mucho más adelante. ¿Sí? Bueno, tengo que pediros a todos un poco de paciencia, que yo voy a intentar de participar en esta mesa redonda en español y entonces mis comentarios van a ser muy cortos. Bueno, como dije en la mañana, que yo creo que para ir un paso por delante en el agilismo tenemos que regresar un poco a comprender de manera más profunda los fundamentos de todo lo que hacemos en el desarrollo del software. Y yo creo que hay dos disciplinas que son muy importantes para nosotros todos a aprender más profundamente, y son la teoría de las restricciones y la psicología. Cuando era más joven, a las 20, 21, 22 años, el ordenador me interesaba porque fue racional y las personas no. Y bueno, yo puse comprender lo que hace el ordenador, pero también las personas no. Y durante los 15 años entre esta época y ahora, yo he leído mucho en la psicología general, psicología de este tipo de gente que somos por la mayoría, y para mejor comprender cómo actúa la gente, cómo aprende la gente, y a comprender el comportamiento de la gente en general, para mejor trabajar juntos. Y en la teoría de las restricciones, como yo dije en mi keynote, es un método para escoger los problemas que debemos resolver en este momento. Entonces, yo creo que es muy importante para todos nosotros de aprender más en estas disciplinas para ser, dicho, más ágil. Chao. Bueno, a ver, el agilismo, un paso por delante. Lo que estábamos preguntándonos en el almuerzo, es un paso por delante respecto de qué o de quién. Yo creo que, a ver, indiscutiblemente, lo que definitivamente es un paso por delante es tener una mentalidad de mejora continua, de querer siempre superarse y tener altos estándares de calidad, ¿no? Y querer siempre estar prestando atención con los ojos abiertos respecto a cómo se están haciendo las cosas en el mundo, qué existe ahí afuera. Y muchas de estas cosas hay que descubrirlas o redescubrirlas, ¿no? Como decía JB, yo coincido 100% que la mayoría de las cosas que estamos haciendo y de las que estamos hablando en estos días existen desde hace 10 años o más, y simplemente los estamos redescubriendo. Es como, vieron que yo hablé de la cebolla como analogía, poco a poco vamos sacando capas de la cebolla y vamos redescubriendo cosas que ya estaban. Solo que ahora hay más experiencia, hay más awareness, y entonces estas cosas las podemos empezar a practicar y a implementar. Así que bueno, es un paso por delante, y especialmente si venimos de una situación muy disfuncional, ¿no? Si venimos de una organización grande, tradicional, si venimos de lo que sabemos hoy en día que puede mejorarse.
Así que hay que seguir haciéndolo. Yo creo que, aunque estábamos diciendo que cada uno tenemos una visión distinta de un paso por delante, me estoy dando cuenta de que creo que estamos todos pensando un poco en lo mismo. Mi punto de vista es muy similar. Yo creo que la agilidad, un paso por delante consiste en desaprender. Un poco lo decías, son cosas que son muy elementales, que las hemos conocido siempre, pero tenemos que desaprender. Una vez que conocemos las prácticas y las metodologías, es importante primero conocer prácticas y metodologías, porque si no te puedes estar haciendo programación heroica y pensar que estás siendo ágil. No. Pero una vez que las conoces, el paso por delante es lo que yo llamo flexibilidad. Poder ya adaptar la forma de trabajo a tu entorno, a las características, porque en el desarrollo o en el desarrollo basado en procesos, en el desarrollo industrial, que es muy útil para otros campos, pero no para el nuestro, la finalidad es la metodología, cumplir la metodología, pero para la agilidad ese es el principio. La finalidad es ya poder soltarte, poder quitarle las dos ruedas auxiliares a la bicicleta y ya poder gestionar tú mismo, ¿no? Lo mismo que la agilidad es el valor de la persona por encima de los procesos, y esto es cierto para el que trabaja, o sea, el que trabaja en agilidad no está en un entorno en el que el conocimiento lo tiene el proceso y la herramienta o la metodología y la persona ayuda al proceso para que siempre sea igual en un proceso industrial. En la agilidad es al revés. Esos procesos son herramientas, son utilidades nuestras y la persona es quien tiene el valor. Bueno, pues un gestor le pasa igual. Un gestor no está en agilidad para implementar una metodología, sino para, de forma flexible, trabajar de la forma adecuada a su realidad. Es un poco distinta. No me quiero, quizá un poco, yo creo que el paso adelante, por sintetizarlo, serían, o yo lo veo así, flexibilidad y globalidad, que también se ha dicho. O sea, la agilidad ya no como prácticas en una empresa, sino como una cultura de empresa, como la personalidad de la organización. La organización es ágil. Ha empezado porque ha ido poniendo prácticas ágiles, pero una empresa que tiene prácticas ágiles no es ágil. El siguiente paso es ese. Hay un paso intermedio, quizá por ponerlo, que sería si no das este paso adelante, y que yo llamaría una agilidad basada en procesos, que es una hermana pequeña o una falsa agilidad, pero no es mala. A veces cuando se pregunta, ¿cómo puedo implementar agilidad en tareas muy rutinarias, pero que necesitan ser ágiles porque son de la empresa TIC, mantenimiento de sistemas? Bueno, pues entonces a lo mejor una agilidad basada en metodologías, basada en procesos puede valer, pero sabiendo que la agilidad sin ese paso por delante. Quizá un poco por sintetizar mis 2 minutos sería algo así. Por continuar el tema, un poco, habéis hablado de que es muy distinto seguir una metodología ágil de ser ágil, ¿no? Creo que está claro que los principios es en lo que hay que basarse. Pero una vez que estáis ahí o estáis intentando hacer algo, siempre habéis hablado de que hay empresas que parecen ágiles, pero no son ágiles en realidad. ¿Cómo se puede distinguir esta? A cualquiera de vosotros. Ahora empezamos el debate, podéis quitar el turno, pedir la palabra, como queráis. Yo me haría la pregunta de si necesito o si quiero distinguir a las empresas, ¿vale? Y es también controversial. Joder, ya me habéis pegado el controversial, que eso es inglés. Me has dado a la controversia, ¿vale? Es decir, es interesante que nos pasamos mucho tiempo reflexionando sobre las demás empresas, sobre cómo son, sobre si son o no son, sobre si van a favor de o en contra de, ¿no? Y es un tema que quizás se abriría otra rama de debate y que también intento discutir un poco, ¿no? Creo que hay que centrarse mucho en nuestras actividades. Pero sí que iría más allá, y también se ha mencionado, ¿qué miraría en una empresa? Pues si una empresa me dice que está haciendo prácticas ágiles, que es interesante el matiz que dice Juan ahora, ¿no? Esos escalones me parecen una buena estructuración. Pero realmente en su día a día hacia afuera se está comportando de una manera ineficiente, ya no voy a decir con otros conceptos que pueden tener raíces en la ética o en determinados conceptos core, como comentaba Enrique también. Bueno, yo me plantearía como esa empresa para qué estoy haciendo cada cosa, ¿no? Ya me quiero poner en el papel de cada empresa, o sea, yo no voy a juzgar a otra desde fuera, pero habría que ver por qué aplico metodologías ágiles en desarrollo de software, pero sin embargo sigo prácticas del siglo XIX en gestión de recursos humanos o en compras. ¿No? Es decir, y ahí también veo de alguna manera la difuminación del ágil como lo conocemos, su fusión con los conceptos Lean más profundos y una evolución de todas las estructuras organizacionales, ¿no? Es decir, creo que hay que subir eso, que no está mal que en nuestro sector haya entrado con fuerza en los últimos años, pero creo que en otras partes de las estructuras organizacionales también ha entrado
Y hay que juntar las piezas, ¿vale? Y hay que ir hacia afuera también. Entonces yo intentaría, ¿cómo distinguir? No lo sé, pero cómo detectar la que se comporta según esos principios, también en su relación entre empresas, también en su relación con los clientes, más allá de cómo desarrolla software, ¿no? Para mí esa empresa probablemente tiene los valores interiorizados, pero claro, es una apuesta, no lo sé seguro. ¿Ves? ¿Alguien? Sí, como quieres. A ver, yo no creo que haya que comparar realmente. Es uno de los males que sufrimos. Yo programo mejor que él. ¿Qué más da? Él programa mejor que yo, vale. ¿Qué más da? Entonces, buscar esa comparación, esta empresa es más ágil que otra, estos son más guays que otros y no sé qué, es como, en vez de malgastar tanto tiempo con eso, ¿por qué no gastas tu tiempo en ser mejor tú? ¿Sabes? ¿Qué te aporta el estar comparándote con gente? A mí no me gusta comparar cosas. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como si intentas comparar a estas dos personas que aquí, nos llevamos 7 días. Tenemos la misma edad, nos llevamos 7 días. ¿Nos puedes comparar? ¿Tiene sentido? No creo. Él nació en Canadá, yo nací en Madrid, su vida fue de una forma, la mía fue de otra. Entonces, ¿en qué nos basamos? ¿Cómo podemos comparar dos vidas totalmente diferentes? No podemos realmente, son contextos diferentes. ¿Cómo puedes comparar dos empresas diferentes? No puedes, son dos contextos diferentes. Son empresas que han llegado a un sitio y ya está. Y básicamente yo creo que lo importante es eso, que, como tú decías, que realmente sean empresas, o sea, este tipo de empresas tienen que interiorizar ciertos valores para ser ágiles, ¿no? No puedes hablar de recursos humanos, eso es una cosa que me pone enfermo. Un humano no es un recurso, un humano es un humano, punto, es un ser humano, ya está. No es una impresora o una pantalla, no es un recurso. Entonces debemos de empezar a dejar de llamar a la gente recurso, por ejemplo, porque es muy triste. O sea, de hecho, si os lo planteáis un poco, lo del recurso, pues me ha dado, ¿eh? Si os planteáis lo del recurso, decir recurso es peor que llamar a alguien esclavo. Porque si llamas a alguien esclavo, al menos estás diciendo que es un ser humano. Inferior, pero un ser humano. Pero un recurso es solo un objeto que no tiene ningún valor realmente. Entonces ahí tenemos también que empezar a cambiar nuestro lenguaje, creo. That's it. Respecto a comparar, yo lo único que quería opinar es que se me ocurre que en algún momento, si lo que hacemos funciona, alguna empresa debería avivarse y usar esto para marcar una clara diferencia con su competencia, ¿no? Alguna empresa que, digamos, que en el cual el software haga la diferencia. Y no estoy hablando de una empresa online, estoy hablando, no sé, de un banco o alguna empresa de telecomunicaciones, algo. Alguien debería usar el agilismo para destruir a su competencia. Y ahí se acabaron las discusiones de comparar. Ya está, es como lo que pasó con Toyota. A Toyota nadie le daba pelota hasta que destruyó a Chrysler y a General Motors. Y hoy ya nadie lo discute. Así que no sé si, me parece que un poco las comparaciones van a tener que esperar, o sea, va a haber un debate estéril hasta el día que alguien realmente vaya y lo haga bien en una empresa de tamaño significativo y de visibilidad significativa. Y eso en algún momento va a pasar. Y probablemente no pase primero en España, probablemente pase en, no sé, en algún país. Bueno, de hecho, yo no sé si... Por ahí ya está pasando. Lo que pasa es que estas cosas llevan años, muchos años. O sea, Toyota no lo hizo del día a la mañana, de la noche a la mañana. Le llevó 30, 40, 50 años. En teoría debería llevar menos en software, pero hoy por hoy, a veces hay debates en las listas de correo. Alguien tiene un buen caso de éxito, de agilismo así, aplicado de punta a punta. Y siempre los casos de éxito que salen son Facebook, Google. O sea, son empresas que nacieron ya cuando todo esto ya existía y lo tienen ya en su ADN. No son empresas tradicionales que se reconvirtieron a ágiles. El día que Bank of America implemente ágil de punta a punta y destruya a Wells Fargo o una cosa así, es como decir que el BBVA destruya al Santander. Ahí vamos a tener un buen ejemplo de comparación, me parece, y no va a haber más discusión. Quiero apuntar también
Para mí, la pregunta que haces es un tema muy complicado, porque yo lo veo complicado, porque las empresas tienen en su ADN, como dices tú, una filosofía, no una filosofía, un afán de generar beneficio, que en principio están muchas veces más interesadas en la imagen. Yo creo que hay un principio de marketing, lo importante no es lo que las cosas son, sino la impresión que dan. Entonces, lo que está pasando con la agilidad o con el agilismo, lo que puede pasar es que se empiezan a interesar las empresas más, también lo que a veces digo, en la fotografía que en la radiografía, en un falso agilismo. En decir, bueno, si lo que vende es ser ágil, yo soy ágil. Y eso es muy peligroso, porque entonces, si las queremos diferenciar, se certificarán para ser ágiles. Y lo que estamos viendo es que la agilidad es una cuestión de esencia, es una cuestión de principios. La empresa es ágil. Entonces, por lo cual yo lo que planteo es que ninguna solución, sino más bien un escenario muy complicado y en el que esto va a ocurrir. Va a ocurrir empresas con una falsa agilidad que pueden hacer grandes negocios y que por lo tanto ya son muy exitosas. Y en el software todos lo conocemos. Empresas que no hacen un buen software, pero tienen una facturación increíble. Y empresas que hacen un buen software con una mala facturación. Entonces yo no sé si la agilidad o el agilismo es equivalente a triunfo en empresa. Será equivalente a una buena respuesta al cliente. Y por cerrar un poco a la pregunta que hacías de cómo sabes si una empresa es ágil o no, pues es difícil, porque una cosa es lo que aparentas y otra cosa es lo que eres. Pero hay algunos síntomas. De las cosas que estábamos hablando aquí, yo creo que una gestión de recursos humanos, lo comentabais, no, pues estos son indicadores. Si hay una gestión de talento, sí, quizás sí, porque lo que tiene que gestionar es el talento, porque con lo que se va a mover es con talento de personas, ¿no? Eso. Y luego también, en cuanto a un compromiso con el cliente. Si lo que se percibe es que la empresa está interiorizando el problema del cliente, haciendo lo suyo, intentando poner una solución, más que facturar, son cosas con las que intuyes los principios ágiles están en la empresa. Pero eso no quiere decir que esa empresa vaya a triunfar. De hecho, posiblemente facture más una que no lo es. Y eso es una cosa que a mí personalmente no me gusta, pero es la realidad. Bueno, mis comentarios no tienen ninguna común con los otros porque casi no comprendo nada, pero hay una razón que yo leo aquí en Twitter porque puedo comprender un poco más bien. Y bueno, a mí también comparar las empresas, decir que una sea más ágil que una otra, no me interesa mucho. Pero si quieren comparar de una manera, pueden ver ¿cómo digo? Bueno, no tenemos que iniciar nuestra práctica de ser ágil siguiendo guiones. Es claro que necesitamos aprender de un punto de inicio, como dijo Enrique, que por ejemplo el XP es un método que nos enseña los fundamentos de desarrollar de software útil y de alta calidad y como eso, pero es solo un punto de inicio. Y bueno, si queremos ver que una empresa sea ágil o no, a mí es una cuestión de la manera que practican con las ideas de XP, por ejemplo, de ágil en general, que tienen que practicar de manera dicha consciente. Y si no hay práctica consciente, bueno, no va a ser ágil de ninguna manera. Y bueno, si el sistema económico no es ágil y nunca será ágil, entonces hay incentivos para las empresas no sean nunca ágil, porque viven en un sistema no ágil, el mismo.
Entonces, lo mínimo que podemos esperar con las empresas en lo que concierne el agilismo es de poder crear un mundito dicho más ágil que afuera para que nuestros trabajos nos interesen más y que nos gusten más. Y que la empresa sea ágil o no me interesa mucho y yo creo no vale mucho. Si me lo permitís, ahora me gustaría dar paso al público. Si alguien tiene una pregunta, por favor. Vale. Voy primero atrás, que ha levantado la mano el primero. Un momentín. Yo tenía una pregunta, porque con el tema creía que ibais a hablar de otra cosa, y es que en el desarrollo de software a lo largo de los años han aparecido distintas corrientes, como puede ser Lean o Visual Management y Kanban, y luego Agile. Y vosotros que estáis en el top de todo este movimiento, si me podéis decir qué corriente de pensamiento filosófica que se haga en otra industria distinta, o si hay algo que vaya a ser el futuro de esto, o que penséis que está abriendo camino por algún lado. ¿Es difícil o no hay nada? Él me ha dado una respuesta muy corta. XP, obvio. Y bueno, otra vez no comprendí la pregunta. Pero me confío en él. Y para Sebastián, por supuesto, back to basics. ¿Puedes traducir para mí? Dime antes. Dime después. No sé si alguien más quiere responder. No sé, no sé si he entendido tampoco la pregunta. Creo que sí. El pensar cuál es la idea, la filosofía o la metodología o el principio, en realidad estamos continuamente descubriendo, o son variaciones, estamos en un entorno, lo que sería la espiral de conocimiento, que es el concepto de Nonake Takeuchi, los mismos que empiezan a intuir que hay campos de Scrum en el que trabajan equipos autodisciplinares, pues está muy acelerada, continuamente se está aportando. Y yo prefiero no pensar que hay una bala de plata o que hay una metodología que esto es, ahora se llama Lean, ahora se llama Programming. No, como profesionales tenemos un repertorio continuo de información, de prácticas, y es nuestro criterio con el que vamos viendo. Entonces, lo que es un poco estresante es el estar al tanto de lo que va ocurriendo y tener un criterio profesional y decir, bueno, esto en realidad es lo de siempre pero con otro nombre, y guiarte por tu criterio. Es mejor confundirte con tu criterio que seguir el de otro, ¿no? Pero no me preocuparía mucho de cuál es, si es Lean o si es... no sé. Y luego además hay como dos ámbitos, ¿no? Uno más a nivel de gestión, otro más a nivel práctico o de programación, metodologías o técnicas de programación, o lo que pueden ser más marcos de gestión de empresas ágiles. A mí se me ocurre un problema, un análisis de esa pregunta, ¿no? Es decir, nos estamos preguntando, bueno, ¿qué va a ser lo siguiente, ¿no? Y eso no solo pasa en esto, es decir, nos está pasando en nuestro campo muchísimo tecnológicamente, lo que yo lo conozco en casi 15 años, o más de 15 años. Esto es, siempre estamos pensando en lo siguiente, y luego esa frase que acabas de decir, Juan, también sale recurrentemente, ¿no? La de es lo de siempre, con otras palabras. La realidad es que no llegamos a hacer las nuevas ideas bien, por lo tanto, son siempre lo de siempre, es decir, algo que no llega, mal hecho, y en cuanto no funciona bien, el propio mercado o nuestra propia presión nos tira a buscar lo siguiente, a ver si lo siguiente nos salva y lo conseguimos hacer bien. Y quizá tendríamos que parar y decir, ¿qué es lo anterior? O sea, ¿qué era lo de hace 5 años? ¿He asimilado lo de hace 5 años? ¿Lo estoy haciendo? Y la realidad es que no lo estamos haciendo. Y a mí ese sector, eso es el tema como industria, ese cada 3 años cambiar de siglas, y ya no solo en enfoque metodológico, sino en tecnológico. No sé, el tema de las buzzwords, cada 2 años estamos cambiándolas,
Y siempre terminamos, cuando ya tenemos unos años, pensando que es lo de siempre, esto es sentido común, y es que no llegamos a hacer nada. Entonces, es un peligro y no parte de nosotros, es parte de todo nuestro contexto sociológico hoy en día. Es decir, todo nos empuja a lo siguiente, quemamos lo anterior. Pero igual ahí tenemos que echar el freno en algún momento y decir, no, vamos a hacer lo que estamos diciendo, no me preocupa lo de mañana, me preocupa llegar a algo base hoy, ¿no? Porque vamos con 5 años de retraso siempre. La idea surge, se quema y como está quemada, levantamos el cuello y buscamos la motivación en la siguiente, ¿no? Yo no sé lo que va a ser, pero sé que de todo lo que estamos hablando de hoy, las raíces, lo hemos hablado, van a los años 50. Entonces es preocupante que no hayamos asimilado raíces de los años 50 todavía. Yo ahí lo siento devolverte la pregunta, pero la dejaría ahí. ¿Puedo? Sí. Es una de las razones por las que le dije a JB DXP. ¿Por qué? Porque muy poca gente lo practica realmente. Es la única metodología ágil que ha sobrevivido tanto tiempo, realmente, porque Scrum no es... bueno, no me voy a meter con Scrum hoy. Entonces es la única metodología que realmente engloba lo que es la parte técnica, engloba el equipo, engloba el trabajar con software, ¿no? Eso es desarrollo de software ágil, ¿no? Es la única que lo engloba y que ha sobrevivido. Lo que nos sucede es que no... Tenemos un tiempo muy corto que nos fijamos en las cosas, no prestamos atención. Vemos algo, ¿sabes? Si nos fijamos un momento y yo qué sé, porque resulta difícil hacerlo, pues es imposible, no funciona el juego. ¿Sabes? Si tengo que estar cerca de mi cliente, o bien el cliente en mi casa o yo yendo hacia el cliente, como es difícil convencer a un cliente, no lo hacemos, es una mala práctica, seguro que no funciona, vamos a pasar de ella. Como hacer TDD es difícil, ¿para qué vamos a testear? Qué tontería, ¿no? Esto es imposible, esto solo funciona en la ciencia ficción, eso lo he oído yo alguna vez. Y entonces enseguida, como las cosas son difíciles, tiramos la toalla. ¿Qué sucede? Hacer software es muy difícil. Hacer un producto, hacer algo para una persona y que realmente le guste es muy difícil, evidentemente. O sea, estamos tratando con un oficio muy complicado. Entonces, tiramos la toalla muy pronto. ¿Qué sucede? Lo que decíamos, que volvemos atrás porque es que no lo hemos hecho bien desde el principio. Los buenos programadores programan en cualquier idioma. Aprender un idioma nuevo, ¿cuánto les cuesta? Nada, por ahí un poquito, ¿sí? Si te hago programar en Erlang y nunca en tu vida escuchaste hablar de eso, te lleva unos días hasta que estás acostumbrado. Haskell, no sé, alguna cosa rara. Pero la diferencia es poca, las bases son las mismas. Así que con todos estos sabores ágiles pasa lo mismo. Es todo lo mismo. Hay una diferencia, 10% por ahí, está el marketing, la diferencia principal es el marketing. Así que... Yo escuché hablar de XP, yo también, para mí XP fue el primer método ágil, pero no entendí nada, porque no era programador en esa época. Era algo para... Después vino Scrum y Scrum era más digerible, ¿no? Te lo explicaba más Project Management. Bueno, empecé a hacer eso, después me di cuenta que era lo mismo que XP, solo que, bueno, las prácticas técnicas no estaban tan explícitamente documentadas. Empecé a hacer Scrum a mi manera, apareció la gente de Kanban y yo dije, pero yo todo esto ya lo estoy haciendo, solo que lo llamo Scrum. Bueno. Así que no tengo mucho más que decir. ¿Alguna otra pregunta? Una corta comentario. Yo quiero ver en el futuro de agilismo, yo quiero ver una aplicación más directa, por ejemplo, de la teoría de las restricciones y menos de interpretación por los predicadores de Scrum, de Kanban, como Beck y Schwaber y Coburn y los otros, que podemos comprender, interpretar las ideas, la filosofía, los principios por nosotros mismos, sin interpretación de otras personas. ¿Yo?
Antes JB hizo una reflexión, decía algo así como que el sistema económico no es ágil e incentiva el no ser ágil, pero que podemos crear un mundito en el que nos guste trabajar. Yo me pregunto si podríamos reflexionar un poco, vosotros que tenéis mucho más recorrido, si podíais reflexionar sobre si tiene algún tipo de conexión esto que dice JB con la teoría del modelo de la economía del regalo, la economía del don. Si el hecho de que cuando nosotros somos generosos, confiamos en el resto del equipo, confiamos en el cliente, si eso tiene algún tipo de filosofía alrededor que nos pudiera ayudar a entenderlo y a guiarnos. Vale, a ver, eso va un poco en la línea de lo que decíamos antes. Entonces, el agilismo sí se basa mucho en lo que es la economía del regalo. En el sentido que nosotros, por nuestros valores, valoramos el ayudar al prójimo, el ayudar al equipo, el ser un miembro más de ese equipo, la mejora continua, etcétera, etcétera. Pero es básicamente... son equipos que realmente se basan en... Joder, ¿cómo se dice? Trust, ya no sé hablar español. En la confianza. Joder, ya no sé hablar ni español, qué vergüenza. Me lo está pegando. Se basa en la confianza y en ese tipo de factores. Entonces, el problema con eso es si tú tienes un equipo reducido de gente, cuando somos pocos, es muy fácil confiar en los unos de los otros. ¿Por qué? Porque somos los que somos, sé dónde vive, ¿no? Más o menos. En el momento que una empresa muy grande es otra cultura diferente. De hecho, hay ejemplos con eso. La cultura india, norteamericana, eran culturas basadas en el regalo también. Eran culturas mucho más basadas en eso, en la confianza, en el regalo, eran tribus pequeñas. Llegó el hombre blanco con nuestra forma de ver la vida y ¿qué sucedió? Que hubo un confrontamiento directo y se los cepillaron directamente, o sea, no funcionaba. Entonces, ¿qué significa eso? Que una cultura ágil, no hablo de metodologías ágiles, hablo de una cultura ágil. Una cultura ágil dentro de una gran empresa es muy, 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 muy difícil de implantar. Si la empresa ya empieza siendo de esa manera es diferente. Pero es que son dos formas de pensamiento muy diferentes que realmente chocan. Entonces, no sé si eso de alguna manera contesta o aporta algo a esto. ¿Un comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo, Juan, tengo un comentario sobre este tema. Adelante. O una historia, mejor. Porque se habló acá de confianza y se habló de trabajo en equipo y se habló de solidaridad, ¿no? Ahora, les cuento, confianza y trabajo en equipo, o sea, el trabajo en equipo es fundamental para el agilismo, ¿no? Y el trabajo en equipo, nosotros, ¿cómo lo vemos? Es que un poco la solidaridad está implicada, ¿no?, en el trabajo en equipo. Pero en Estados Unidos, en Norteamérica, solidaridad es una palabra que asocian con comunismo. Y tipo, el comunismo allá es mala palabra, ¿eh? Yo una vez propuse, porque estábamos discutiendo los valores de Scrum, que los valores de Scrum son algo así como coraje y no sé qué. Y para mí coraje es un valor de los militares. No me parece algo que yo asocie mucho con un equipo de trabajo en una oficina. Pero me decía, no, hay que tener coraje para decir las cosas, hay que tener coraje para enfrentarse a la disfuncionalidad, etcétera. Bueno, está bien, me convencieron, pero ¿y solidaridad? No, solidaridad, eso es comunista. Así que dejé de hablar de solidaridad, y no sé si tiene algo que ver con la cosa del regalo, eso, pero bueno. Pero yo opino que la solidaridad es un valor ágil, ¿okay? Y que si aprendemos a ayudarnos el uno al otro, vamos a trabajar mejor en equipo y las cosas van a salir mejor. Y respecto a confianza, es algo interesante que, si bien hay mucha gente que cree que la confianza, una vez que no existe como parte de la cultura de una organización, ya no hay forma de meterlo, pero
Justamente algo relacionado a lo que hablé en el keynote. En Bélgica, yo lo que noto es que hay una cultura de confiar por default, por defecto, ¿no? Y lo noto mucho cuando hacemos operaciones entre empresas. En Bélgica, y me pasó en Alemania también, estaba ahora en Múnich, entré en una librería y papelería a comprar tinta y no tenían lo que yo quería. Y le digo, ¿lo puedes encargar? Sí. ¿Me lo puedes mandar a Bélgica? Sí. Dame tus datos. Me pidió que le anote el nombre de la empresa y dirección en un papel y me dijo, no te preocupes, yo te lo mando. Así nomás. O sea, la gente confía en que si uno, digamos, si uno hace una operación comercial que va a funcionar, que van a pagar en tiempo. Mientras tanto, en España, creo que a Alan y Ariel una vez cuando se quisieron ir de un hotel sin haber pagado el total de la cuenta, más o menos llaman a la policía. Y supuestamente tenían que mandarme la factura a mí, a Bélgica, ¿no? Porque yo estaba pagando la parte de la organización del curso. Así que bueno, lo que digo es que yo creo que se puede hacer progreso en lo que es la cultura de la confianza, pero tiene que ver con cuando la sociedad empieza a ver que eso funciona, todo el mundo se da cuenta que conviene confiar. Es mucho más claro, andar desconfiando de la gente tiene un costo altísimo en cuanto a es failure demand, ¿eh? Así que bueno. No sé si aportar. En realidad lo que quiero es contrastarlo con la mesa y con todos, porque sobre lo que estaba apuntando, no sé si es cierto, pero a mí me parece que hay dos tipos de programadores y dos tipos de empresas, y está un poco en esta línea. Y lo quiero contrastar con vosotros porque es algo. Hay programadores que lo que buscan en esa cultura del regalo es solucionar problemas. Programarían gratis. Lo que quieren es ver cómo hacerlo y luego regalarlo y ponértelo. Un poco creo que, y la expresión no es mía, ahora mismo no recuerdo, es un poco como el niño pequeño que lo que quiere es modelar, construir y regalárselo al adulto. Entonces, y hay otro tipo de programadores o de profesionales que lógicamente yo hago un trabajo, tú me pagas y yo te lo doy, pero no se implican con el problema. O sea, no lo están, por supuesto que no lo van a programar gratis. Todos los desarrollos que hay en SourceForge o todo, hay cantidad de desarrollo de open source, que dices, ¿cuál es la motivación? Es intrínseca de la persona. Es una sensación personal, ¿eh? Entonces, en un equipo ágil o para trabajar en equipo, este tipo de personalidad es la que encaja perfectamente con la agilidad. Yo vengo a trabajar, tú me dices lo que hay que programar y yo lo programo, no encaja en este ecosistema. Y esto escalado, y también es un poco por contrastarlo con vosotros, lo veo a nivel de empresa, ocurriría lo mismo. Hay una mentalidad que la finalidad de la empresa es facturar y otra que esa es la consecuencia de la empresa, porque la finalidad es que necesitas. Siendo la empresa, en este caso, la que tiene esa personalidad, la misma que el programador. Yo te doy lo que tú quieras. Lógicamente, si te doy valor, la consecuencia será que ganaré dinero. Pero hay otra mentalidad, es yo voy a ganar dinero, con lo cual tengo que tener un producto para vendértelo a ti. Si esto es cierto, y esto es algo que contrasto y con muchos reparos y a nivel muy personal, para mí todo el marco ágil encaja con las primeras personalidades. Las primeras personalidades de las personas en las empresas y una empresa que tenga este carácter de yo voy a darte un problema, a solucionarte un problema, ¿no? Y por lo tanto, la consecuencia será que triunfaré. Os lo digo que no estoy intentando asentar nada, sino compartir con vosotros la forma de verlo, porque por lo menos a mí me encaja. Nos estamos quedando sin tiempo ya, lo siento mucho. Estamos ya casi fuera de tiempo. Así que muy rápidamente, si queréis decir algún último comentario antes de cerrar. Bueno, en lo que contiene de la cultura del regalo, que me interesa mucho, yo veo un problema es que para encontrar una cultura del regalo yo tuve que escapar de los entornos corporativos y me retiré hace 3 años y yo no estoy aquí por razones de negocios, pero solo por curiosidad y diversión. Y yo nunca podría haber hecho esto mientras trabajaba en una empresa típica. Y diseñé para mí mismo una vida afuera de la empresa para
encontrar esa cultura del regalo. Y hay otros que hacen la misma cosa, no muchos, pero hay otros. Y hay pocas personas que intentan de implantar una cultura del regalo en la empresa, y a eso no tengo ninguna solución. Es un problema muy, muy complicado, muy sutil, y es por eso que, como yo he dicho, que me estoy escapado de la empresa por la mayoría. Yo quería decir una cosa a eso, quizá como últimas palabras mías. También depende un poco, si hablamos de agilismo y todo esto, ya metodologías ágiles, lo que queráis. Nadie dice que es lo mejor. O sea, yo, por ejemplo, no digo que el agilismo es lo mejor. De hecho, los valores ágiles... Yo digo que el agilismo es lo mejor. A ver, es lo mejor de forma personal. Si yo dijera el agilismo es lo mejor, el tener valores ágiles es lo mejor, es a término personal. ¿Y por qué es a término personal? Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero ser, o sea, si mi último valor, lo que yo quiero, lo que yo realmente busco es ser millonario, evidentemente me comportaré de otra manera, ¿vale? Haré otras cosas, no trataré a la gente como seres humanos a lo mejor, o a lo mejor sí, dependiendo, pero encontraré algo para optimizar, para ganar el máximo dinero posible en el mínimo tiempo posible. Yo no soy así. Yo soy más como el niño artista, o casi digo autista, que realmente le encanta hacer cosas, ayudar a la gente y crear. Entonces, pues sí, el dinero está en un segundo plano, realmente. Es algo menos interesante, no me llama la atención, realmente. Últimas palabras. Terés, una frase. Yo voy a dejar el toque. Es que después de haber hecho que todos los gerentes huyan de la sala, aquí... Por si... Quiero decir... A ver, antes, mientras hablaba de la confianza, Xavi, hemos cruzado dos palabras aquí, Enrique y yo, ¿no? Y ha dicho Enrique algo así como, sí, es que la confianza funciona. Y yo, es que la confianza es más eficiente, ¿vale? Es mucho más eficiente. Entonces... Venga, vamos a elevar la moral organizacional. Es decir, la clave es si realmente podemos mejorar las cosas. Hay muchos prismas, o sea, hay muchos frentes en ese prisma, hay muchas facetas. Está la personal, clarísimamente. Todos intentamos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos. La frase diseñar mi vida de JB es paradigmática en ese sentido, ¿vale? Pero, joder, también hay una vida organizacional, no solo empresarial, sino organizacional. También somos... grupos, organizaciones, y también ahí tenemos muchísimo que mejorar. Y efectivamente, desde los valores personales, la eficiencia funciona. O sea, la eficiencia surge y la confianza se mueve, ¿vale? Pero también hay formas de hacer crecer las buenas relaciones entre los individuos que forman organizaciones. Y yo creo que, bueno, no perdamos la fe, please. Vale, sin más, ahí queda. Bueno, tenemos que cerrar aquí, lo siento mucho, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los ponentes, y me gustaría en especial agradecer a JB, que ha hecho un gran esfuerzo en hablar en español a todos nosotros. Muchas gracias, un aplauso.